Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy vengo con otro Metroidvania, pero más sólido que el que presenté hace unos días, y con una jugabilidad más clásica. El juego se llama Elderand, y este juego está plagado de misterios, tesoros y enemigos que no dudarán en eliminarte. Al comenzar con el juego nos harán crear un personaje, y luego de eso llegaremos a una isla naufragando por el hundimiento de un barco. Acá es donde comienzan nuestras aventuras en un tutorial muy completo que nos irá explicando cómo movernos, atacar, dashear, saltar, bloquear, entre otras acciones necesarias para poder enfrentarnos a los diversos enemigos que habitan en esta isla. En este juego la exploración es esencial, puesto que encontraremos nuevos caminos y atajos que acortarán los caminos ya recorridos, cofres que nos darán diferentes objetos como equipamiento y pociones. También encontraremos notas que nos contarán historias sobre personas que ya han estado en este lugar. En cuanto a los peligros que habitan en este lugar, tendremos diferentes enemigos, algunos más peligrosos que otros. Estos pueden generar bastante daño si no los enfrentamos de forma adecuada. Hay hechiceros que lanzan ataques de hielo y hay monstruos que golpean demasiado fuerte, por lo que tendremos que ser ágiles y esquivar o bloquear los ataques, y luego atacar para poder eliminarlos. Al eliminar a un enemigo obtendremos monedas y experiencia. Al juntar la cantidad suficiente de experiencia, subiremos un nivel, y obtendremos un punto de estadística, el cual podremos utilizar para subir la vida, el daño de ataque, el daño mágico, y la destreza que nos permitirá realizar más ataques críticos. Cuantos más enemigos eliminemos, más niveles vamos a subir y más fuertes nos vamos a hacer, obviamente, lo que nos permitirá eliminar enemigos de forma más sencilla. Aunque este no es el único método para volvernos más fuertes, podemos encontrar más armas como una lanza mágica, un látigo, una espada de mejor material, hasta un hacha que hace bastante daño pero pega más lento. Por si no fuera poco, podremos utilizar armas secundarias como arco y flecha que nos permitirá realizar daños a distancia, disminuyendo la posibilidad de recibir daños por parte del enemigo. Y además tenemos objetos consumibles como pociones de salud, pociones de maná, hachas arrojadizas, entre otros elementos que encontraremos a futuro. Y por si no fuera poco, podremos equiparnos diferentes piezas como anillos que nos subirán las estadísticas de nuestro personaje. Al parecer también podremos equiparnos una armadura, pero de momento no encontré ninguna. Y esto sería todo en cuestión de objetos equipables. Curiosamente hay varias formas de conseguirlos. Uno es con los cofres escondidos en los escenarios, otro es con la típica tienda que hay en todos los juegos, y por último, y la más llamativa, es con una donación de sangre, lo cual sacrificará a todas las personas que están alrededor tuyo y te bajará la vida. ¿Suena turbio? Pues sí, pero al menos te vas a ir feliz con tu arma nueva. Y en cuanto a mecánicas de juego, creo que no hay mucho más para comentar. La batalla contra el jefe es un tanto dura, pero si aprendes ciertos patrones que tienes, es fácil vencerlo. Si quieren saber cómo es la batalla contra el jefe, pueden suscribirse a mi Patreon. Oh sí, ahora Beta Testeando tiene Patreon. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ah sí, ya lo sé, ahora se vienen las puteadas. Bueno, no está mal recibir una colaboración de vez en cuando. Eso no quita que esté súper agradecido con todos los que ven mis videos, dejan sus poderosos likes y se suscriben. Muchos de los que me siguen hoy por hoy son los pilares de que este canal siga funcionando, así que yo jamás los voy a abandonar. Por lo que tendrán el gameplay completo en un par de días. Para los de Patreon ya está disponible. Así que continuando con la reseña, nos queda por hablar de lo maravilloso que se ve este juego. Tiene unos paisajes hermosos de fondo, estéticamente se ve increíble y el diseño del pixel art es sobresaliente, sin mencionar que los efectos de iluminación y partículas que le han metido hacen que la ambientación en la que estás te dé ciertos escalofríos cada tanto. Por ejemplo, este escenario, la primera vez que me topé con él, lo pasé de largo porque tenía miedo de que me apareciera un jefe o me llevara a otra zona, y tener tantas dudas y curiosidades sobre un objeto que no te dice nada pero que está ahí para que vayas y lo presiones es asombroso. Te mantiene enganchado todo el rato, y para mí este juego es uno de los que más fuerte va a pisar en este 2022. La banda sonora también es espectacular y acompaña en cada momento para darte esa sensación de exploración y misterios que abundan en la isla. No tengo mucho más para comentar, realmente está increíble, la demo la superé en casi una hora de juego y al terminarla me dejó con ganas de más, por lo que es altamente recomendable agregar a la lista de deseados en Steam. Si quieren probarlo les dejaré el Discord en la descripción del video para que puedan pedir su playtest. Ahora vamos finalizando con el video, espero que les haya gustado. Si es así pueden dejar su poderosísimo me gusta y suscríbanse para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más y más. También pueden compartir el video con sus amigos, eso me ayudará un montón. Y ya saben, tenemos Patreon. Bueno, no los molesto más. Muchas gracias por ver el video, ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.